Buenos días, esta es la primera entrega del proyecto Despliegue de Soluciones Analíticas, básicamente el plan de gestión de datos y ciclo de vida de los datos. Con ustedes, Juan Sebastián Marín, Jorge Alberto López y Luis Alejandro Cepeda. Como contenido tenemos cuatro etapas. En la primera, el plan de gestión de datos, que es el Data Management Plan. La segunda, el proceso de ETL, que es el análisis exploratorio de datos y transformaciones y el manejo de datos faltantes. El tercero, el entrenamiento de diversos modelos y compararlos mediante experimentos. Y el cuarto, el despliegue del modelo seleccionando en MLflow. El plan de gestión de datos o el Data Management Plan consta de identificar características de la información que será recolectada, fuentes, formatos, volumen, la documentación de la información, es decir, metadata, las políticas de tratamiento de la información, almacenamiento de la información y los roles y responsabilidades. Es importante aclarar que estos son los puntos principales que hemos encontrado para este proyecto. Sin embargo, en función del tipo de proyecto que se esté haciendo, por ejemplo, cuando hay sponsors e instituciones que están supervisando el proyecto, es necesario incluir y ser más específico en algunos otros puntos. Bueno, para este proceso, nosotros hemos extraído la información de tres fuentes: Citybike, National Climate Data Center, que es información meteorológica, y New York City Open Data, que son puntos de interés en la ciudad de Nueva York. Todas las tablas de información están en formato CSV y el volumen con que cuenta cada tabla es para la información de Citybike, viajes en bicicleta, 15 columnas y más de 130 millones de registros por filas. National Climate Data Center tiene 66 columnas y 230.000 filas. Y sobre New York City Open Data, que son los puntos de interés de la ciudad de Nueva York, 18 columnas y poco más de 20.000 filas. La metadata que se presenta en esta tabla contienen los diccionarios que describen cada una de las variables que se están revisando durante el proyecto. Dado que los datos provienen de fuentes abiertas y no se maneja información sensible o información que permita de ninguna forma identificar la información, perdón, e identidad de las personas, no generamos ninguna política particular que requiere el tratamiento de datos sensibles. Sobre el almacenamiento de la información, lo haremos en una máquina virtual en Google Cloud, donde el uso de Google tiene un costo, pero pues está cubierto por esta primera etapa del proyecto. Los roles y responsabilidades definidas son Juan Sebastián Marín, Data Manager, como primer rol o rol principal, y rol secundario, desarrollo del modelo predictivo y despliegue de MLflow. Alejandro Cepeda toma el cargo de Project Administrator y como rol secundario, creación del Data Management Plan, revisión y organización de los elementos que componen el primer entregable. Jorge López es el principal investigador, cuyo rol secundario es el análisis descriptivo y transformación de los datos. Bueno, para el proceso de transformación de los datos se hicieron las siguientes actividades. Inicialmente se tomaron los diferentes datasets y se hizo un mapeo para determinar la estación de clima más cercana y el punto de interés más cercano a cada una de las estaciones de bicicletas. Posteriormente a realizar este mapeo, en la siguiente diapositiva podemos ver, agrupamos esta información por estación de bicicleta y por fecha. De esta manera pasamos de tener un data frame donde la granularidad es por viaje a tener un data frame que me indica el número de viajes totales que iniciaron en una estación de bicicleta dada en una fecha específica. Una vez tenemos este data frame, lo cruzamos utilizando la fecha y la estación del clima con la información del clima, con las variables del clima. Por lo tanto, al final vamos a tener para cada fecha y para cada estación el número total de viajes y las condiciones del clima en ese día en particular.
Este es el data frame que vamos a utilizar de forma definitiva. Ahora, uno de los temas importantes fue la cantidad de datos faltantes, sobre todo en la información del clima. Ahí encontramos dos tipos de datos faltantes. Uno para este tipo de variables indicadoras que empezaban con el prefijo WT, que básicamente son variables que me indican, por ejemplo, la WT01 me indica si es un día con neblina. eh, y el problema de estas variables es que solo se reporta cuando se presenta la condición atmosférica y cuando no, se genera un valor perdido. Entonces, simplemente en estos casos lo que se hizo fue imputar cero a los valores faltantes. En el otro tipo de variables que ya son variables continuas, por ejemplo, en este caso vemos la precipitación, lo que se hizo fue, por ejemplo, para una fecha específica, se tomaron, se imputó el valor, el promedio de las demás estaciones para esa misma fecha. Entonces, por ejemplo, si se tiene información para las estaciones A, B, C, para el 1 de enero, donde la precipitación es 10, 5 y un valor perdido, el valor perdido será el valor promedio de las demás estaciones en ese mismo día, o sea, 7.5. De esta forma se pudieron eliminar bastantes valores perdidos y, bueno, haciendo todos los pasos anteriores y haciendo la imputación de valores perdidos, obtenemos el data frame final, donde tenemos el número de viajes como variable a explicar y la estación y las condiciones del clima son mis variables explicativas. Con este data frame se corrió el modelo, se corrió el modelo Random Forest utilizando diferentes parámetros y esto se hizo en MLflow para obtener un control de los diferentes experimentos. Finalmente, se obtuvieron los resultados y pues vemos que acá que el parámetro max features usando raíz cuadrada y el número de estimadores igual a 100 es el que da el mejor R cuadrado, es decir, que explica la mayor variabilidad con 0,446. Después de haber seleccionado el modelo, se hizo la disponibilización del modelo usando la interfaz de Green Unicorn, donde simplemente se transforman los datos a consultar en formato JSON y se envían al servidor y finalmente se obtiene la respuesta del servidor y las predicciones de acuerdo a las condiciones del clima, que en este caso nos predice que son 36 viajes de bicicleta y 40 viajes de bicicleta que se inician en esas estaciones. Como recomendaciones y pasos a seguir, tenemos entonces, después de todo el desarrollo y despliegue de esta parte del modelo, es implementar y evaluar modelos adicionales al realizado, manteniendo el registro de los experimentos en MLflow. Dos, implementar visualizaciones que faciliten entender el comportamiento de los usuarios. Y tres, implementar una interfaz para realizar las consultas una vez se tiene disponibilizado el modelo. Gracias.